del Señor. Y oímos las palabras del hermano Jorgito, ¿eh? Sí, hermano, es la escuela bíblica. Y la palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Mire, hermano, por eso perece el pueblo de Dios, por falta de conocimiento. No queremos conocer la palabra del Señor. Pero Dios bendiga a cada uno de ustedes que ha venido, ha hecho el esfuerzo para estar esta noche aquí aprendiendo de la palabra. Y cada vez que venimos, hermano, aprendemos algo nuevo. ¿Ah? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra palabra, la palabra del Señor, como ya dijo mi hermano, en 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer sus los primeros 4 versículos del capítulo 2, hermano, para tener una base en la cual vamos a estudiar. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. ¿Sí, ya lo tenemos todos? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice: así que, hermanos míos, cuando llegué a ustedes anunciándoles el misterio de Dios, no sé cómo dice su Biblia, su testimonio, el testimonio de Dios, no llegué con gran elocuencia o sabiduría, ni juzgué por mí mismo entre ustedes de acuerdo a lo que yo sé, sino de acuerdo a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con mucho temor y temblor, y mi palabra, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con ¿qué? Demostración del Espíritu y de poder. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este privilegio tan grande y tan maravilloso que nos regalas de poder escudriñar tu palabra, de poder venir a tu casa, Señor, y poder aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú el que des esta palabra, que seas tú, Dios mío, el que nos enseñes el propósito, la profundidad, Señor, la anchura de esta palabra, y que podamos entenderla y conocerla para que nuestro espíritu pueda crecer y llegar a la madurez espiritual que tú deseas que lleguemos, Señor. Que esta noche, Dios mío, tu Espíritu Santo se pueda mover y que puedas ser, Dios mío, una palabra de edificación, una palabra de exhortación, una palabra que nos venga a hacer crecer nuestra vida espiritual. Gracias te doy por este privilegio maravilloso. Yo me encomiendo en tus manos, Señor, y que seas tu Santo Espíritu en medio de nosotros, enseñándonos tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Para hacer un breve reencuentro o recordándonos del capítulo 1, se recuerdan de que había una división entre el pueblo de Dios, que decía uno: yo soy de uno, yo soy de otro. Pero ahí, hermano, da como sentado de que solamente es en la palabra de Cristo Jesús en la que se debe de dar, hermano. Aquí no nos debemos de fijar quién trae la palabra, no, sino la palabra, el mensaje es para Cristo Jesús, el crucificado. Por eso cuando llegó Pablo, hermano, cuando llegó Pablo a Corinto, él llega y dice estas palabras, que no, cuando yo llegué a ustedes, le dice a Corintios, anunciándoles el misterio de Dios. Pero ¿cuál es el misterio, hermano? ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios era lo que era, no había sido revelado antes, era un misterio lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer. Eso era solamente una figura, lo que se estaba haciendo, hermano, un sacrificio que se iba a hacer, pero no se había dado
a conocer cómo y cuándo iba a suceder. Por eso era un misterio, algo que todavía no había sido revelado. Pero cuando Cristo vino y Él fue a la cruz, entonces fue revelado ese misterio, hermano. Dele palmas al Señor. Entonces fue revelado ese misterio, hermano. Y por eso dice que cuando vine anunciándoles el misterio, cuando Él llegó a Corintios, llegó a decirles cuál era el misterio, cuál era el propósito por el cual Cristo Jesús había llegado a este mundo, había llegado a la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros, hermano, y pagar así esa deuda que debíamos, hermano. Por eso dice que Él no vino con ninguna elocuencia de palabra, porque este mensaje no necesita elocuencia de palabra, hermano. Esto no necesita de aquello que yo no necesito una palabra sacada del diccionario para que me entiendan, para que conozcan. No, mi hermano, es un mensaje sencillo, es un mensaje tan sencillo que dice la Biblia en el libro de Daniel que hasta el más ignorante va a entender que va a ser un camino de santidad en el cual tenemos que caminar, y sabrán y conocerán que aquel que vino es el Hijo del Señor, Hijo de Dios, hermano, el que hizo todas las cosas, hermano. Por eso dice que cuando vine anunciándoles ese misterio, pero ya no era misterio porque ya fue revelado. Entonces dice que no necesitaba de elocuencia. El versículo 2 dice, sino de acuerdo a Jesucristo. Ese era el mensaje, y ese debe de ser nuestro mensaje, hermanos. Que no venga y que nosotros digamos otra cosa que no sea de Jesucristo. Porque la palabra que aquí se debe de hablar, hermano, se debe de hablar acerca de Cristo Jesús. Que por qué vino a este mundo, cuál fue el propósito, cuál es la condición que usted necesita para ser salvo. No necesitamos decir otras cosas, no necesitamos de explicar otra cosa, no necesitamos hablar de nosotros, no necesitamos hablar de otro, hermano, sino el propósito es predicar la palabra, predicar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, predicar de aquel crucificado, dice la palabra, hermano. Y esto, hermano, es lo que está careciendo en estos últimos días. Porque ahora ya no se predica de Cristo, hermano. Ahora vienen y empiezan a predicar fábulas, comentarios, argumentos humanos. Dice la palabra que en los últimos días habrán hombres hablando. Amén. Amadores de sí mismos, hablando de cosas, hermano, que no tiene que venirse a hablar aquí, sino aquí, hermano, en este lugar. Este lugar es un lugar santo en el cual dice la palabra que se tiene que predicar a Jesucristo. Aquí, hermano, no se tiene que venir a decir otra cosa, nada más. Solamente de Jesucristo, el propósito, el gran amor que Él ha tenido para con nosotros, hermanos, para que nosotros podamos alcanzar esa salvación, para que nosotros podamos caminar en santidad, para que nosotros podamos agradarle a Él, hermano. Por eso es necesario que aquí se venga a predicar la palabra, mi hermano, mi hermana. ¿Ah? Ese es el propósito. Por eso Pablo les dice a los corintios, yo no vine para contarles nada a ustedes de mí. Yo no vine para decir cosas, palabras así que no puedan entenderme, filosofías humanas. No, yo no vine a hablar filosofía humana. Yo vine a hablar de la palabra. Yo vine a explicar la palabra. Yo vine a decir que Jesús vino a este mundo para amarnos, para salvarnos, para liberarnos, para darnos vida eterna. A eso llegó Pablo, mi hermano, a Corintios, para explicar todo esto. Pero sabe una cosa, dice que él vino, que él estaba con temor y temblor. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque en aquel entonces había muchos filósofos. Estaban descubriendo nuevas filosofías humanas, y cualquier cosa que alguien que empezara a hablar, todos corrían y querían escuchar qué era, en qué se trataba, cuál era la filosofía, hermano. Pero Pablo dice, yo no vine a hablar filosofía.
Yo no vine a hablar palabras así que no me puedan entender. Yo no vine a hablar de otra cosa. Yo vine a hablar de Jesucristo. Yo vine a hablar de Cristo Jesús. Yo vine a hablar del Hijo de Dios. Yo vine a hablar de aquel que se entregó por nosotros. Y sabe una cosa, mi hermano, muchas veces nos cuesta a nosotros entregar el mensaje. Cuando encontramos a personas con un alto nivel educativo, ¿ah? Cuando encontramos a personas que tienen ¿cómo? ¿Perdón? Una buena profesión, con un buen dialecto, no dialecto, sino una buena expresión. ¿Ah? Muchas veces le tenemos temor, decimos, gracias hijo. Tenemos temor de hablar, que nosotros vamos a no poder expresar el evangelio. Hermano, ¿sabe que Pablo le pasó eso? Pablo vio a los filósofos y empezó a no tenerles miedo a los corintios, sino a pensar y a decir: estos tienen filosofía, estos se saben expresar, estos saben conocer. A pesar de que Pablo, hermano, era un elocuente. Un hombre elocuente, había sido educado a los pies de Gamaliel, un gran filósofo, un gran editor, un gran consejero, un gran educador, hermano. Él había sido y era, hermano, muy elocuente Pablo. No se quedaba callado, él sabía expresarse, sabía conocer, sabía dar palabra, hermano. Y él decía: ¿cómo voy a hacer con estos filósofos que al decir, yo no quiero que la palabra, yo no quiero que el mensaje vaya a ser mal interpretado, que sea la filosofía humana el que yo traigo? No es ninguna filosofía humana, sino lo que yo traigo es palabra de Dios, palabra de Dios. Y dice la palabra, hermano, en el versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. No sé si usted tiene otra versión, mi hermano. Palabras persuasivas de sabiduría. Palabras persuasivas de sabiduría. De humana sabiduría. Pero dice el mismo verso 4, su último párrafo, sino dígalo alto, con demostración del Espíritu y de poder. Hermano, cuando vengamos acá, hermano, cuando nos presentemos acá y venimos a dar la palabra, tiene que ser con demostración del poder del Espíritu Santo, moviéndose a través de la palabra. Y sabe una cosa, mi hermano, eso solo se obtiene con esto, mi hermano. Con rodilla. Hermano, si no doblamos rodilla y nos venimos a presentar aquí, vamos a hablar nada más palabra humana, sabiduría humana, consejo humano. Sabe que hoy en día abundan los mensajes, hermano. Usted puede agarrar un mensaje y estudiarlo y verlo, hermano, pero lo llenará, lo sustentará, lo edificará. Pero ¿será con demostración del Espíritu? ¿Será que el Espíritu va a hacer algo en su vida? Porque a través del Espíritu es que nosotros recibimos la palabra. A través del Espíritu, de la revelación del Espíritu, es que nosotros vamos a crecer. A través del Espíritu, hermano, revelado, la palabra, es que nosotros entendemos la palabra, porque de otra cosa no la vamos a poder entender. Si nosotros no leemos, si nosotros no doblamos las rodillas, si nosotros no oramos, no buscamos al Señor, hermano, esta palabra no la vamos a entender. Más adelante le voy a decir por qué. El verso 5 dice: para que su fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, mi hermano, un mensaje, como le decía, un mensaje elocuente podrá ser y podrá convertir a alguien, pero este que se convirtió va a tener su fe en el mensaje de aquel varón. Y ahí ya no, hermano.
Tiene que ser con el poder del Espíritu Santo, para que el poder del Espíritu Santo entre y penetre hasta lo más profundo de su ser. Dice la palabra en Timoteo que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Amén. Que penetra. Amén. Amén. ¿Sí lo sabe? Amén. Porque su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada hasta partir el alma, el espíritu. Amén. Gloria a Dios. Discierne los pensamientos y la intención del corazón. Mire todo lo que hace la palabra. Es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, haciendo una separación, con palabras mías, no textuales de la Biblia, separando el alma del espíritu y llegando al discernimiento de la mente y de las intenciones del corazón, hermano, para que podamos nosotros entender y conocer lo que es la palabra de Dios. Por eso es que se debe de predicar, hermano, la palabra con la unción del Espíritu Santo, en poder del Espíritu Santo, para que la fe, mire mi hermano, para que la fe de aquel que está oyendo pueda ser impactado y pueda decir, el poder de Dios. Es el poder de Dios el que nos hace cambiar, hermano, porque si un mensaje no lleva el poder de Dios, la persona lo podrá recibir, podrá ser edificado, pero no va a cambiar su vida. Va a seguir siendo lo mismo, va a ser lo mismo, hermano, y no va a haber un cambio. Y eso es lo que se necesita. Que el poder de Dios venga y cambie, hermano, y transforme a aquel varón, a aquella hembra, de lo que antes era, ahora que sea una nueva vida, una nueva persona. Porque estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Y si nosotros recibimos esa palabra, hermano, de un varón, esa palabra tal vez nos va a dar un conocimiento de la palabra, pero no va a haber una fe en la cual sea de Dios, hermano. Pero si nosotros recibimos esa palabra con el impacto, con el poder del Espíritu Santo, entonces va a haber un cambio total en nuestra vida, y entonces sí va a haber un cambio total. Estábamos muertos, pero ahora vamos a vivir una nueva vida, porque el que ha dado la vida eterna es Cristo Jesús, hermano. En la cruz del Calvario Él prometió vida eterna. Él prometió vida eterna a todo aquel que le creyera, a todo aquel que le confesara como su único y suficiente Salvador. Por eso, mi hermano, nosotros hemos sido cambiados. Por eso, mi hermano, nosotros hemos sido transformados. Por eso, mi hermano, nosotros ahora tenemos una nueva existencia. Porque le hemos creído a Él. A través de la palabra que ha venido y nos ha hecho, hermano, un nuevo ser. Verso 6 dice: no obstante, hablamos sabiduría entre los que son maduros. No la sabiduría de este mundo, ni los gobernantes de este mundo, que dicen ahí, que desaparecen o que mueren, sino que hablamos sabiduría de Dios, mantenida en secreto. Mire, mi hermano, la cual estuvo oculta, pero Dios la predeterminó desde antes de las edades para la gloria nuestra, hermano. Pero ahora quiero regresar un poquito. La sabiduría de este mundo. ¿Sabe qué dice Santiago? Me parece que es 5:15. Santiago dice que la sabiduría de este mundo es sabiduría. Es una sabiduría animal. Es una sabiduría hasta diabólica, hermano. No es para nosotros. Nosotros recibimos la sabiduría celestial, hermano. Esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo para poder conocer su palabra y poderla entender. Por eso dice que no es la sabiduría de los reyes, no es la sabiduría de los príncipes, hermano. Porque en aquel entonces de los sabios y los que conocían y que creían tener la sabiduría, si ellos hubieran tenido la sabiduría, no hubieran agarrado a nuestro Señor Jesucristo y lo hubieran crucificado, mi hermano. Porque los fariseos decían que tenían sabiduría, decían que tenían conocimiento, pero no tenían conocimiento de la palabra, mi hermano, porque llegó Jesús de Nazaret, hermano, Jesús, el Hijo de Dios, caminó en medio del pueblo, caminó en medio de la ciudad, y no conocieron al que
daba la sabiduría, mi hermano. Y lo que hicieron fue que lo agarraron y lo crucificaron, mi hermano. Si ellos hubieran entendido y hubieran conocido que Él era el Hijo de Dios, que Él era la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, mi hermano. Si ellos hubieran conocido que era el Hijo de Dios, que Él era el principio de la sabiduría, no lo hubieran crucificado, mi hermano. Pero ellos lo crucificaron porque no conocieron la sabiduría, mi hermano. Su palabra, hermano. El poder en Cristo. Su palabra siempre daba señas de que iba a venir Él, hermano. ¿Ah? Dice en el libro de Isaías, de la Virgen nacerá un niño y será su nombre Consejero, Príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, hermano. Cuántas cosas no dice la palabra. Y no lo creyeron, hermano. Sino aquellos reyes que venían del oriente, ellos se dirigieron, ¿por qué? Por la estrella, hermano. O sea que no era pueblo de Dios, pero supieron que era la estrella, hermano. Y se dirigieron a adorar al rey, a adorar a aquel que era el principio de la sabiduría, hermano. Por eso dice que no es la sabiduría de los hombres, no es la sabiduría de este mundo, sino es la sabiduría de Dios. Hermano, si nosotros agarramos la sabiduría de Dios, Dios nos va a hacer sabios, entendidos en su palabra. Verso 8 dice, la cual no conoció a ninguno de los gobernantes de este mundo, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Verso 9, sino que como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han surgido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Hermano, aquí le podía decir en 2 de Corintios, me parece que es 2 de Corintios 5:15, que hay un hombre, dice Pablo, que fue arrebatado, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, hermano, haciendo referencia a él. Se lo voy a decir en mis palabras porque textualmente no puedo, hermano, pero él da a entender que él fue trasladado hasta el tercer cielo y que fue llevado a la gloria y que ahí oyó, hermano, cosas grandes y maravillosas, y vio que dos cosas que no se pueden explicar, que no se pueden decir, hermano. O sea que podemos entender por medio de los ojos, podemos entender por medio del oído, pero podemos entender también por medio de nuestra alma, cosas grandes y maravillosas que Dios ha preparado para nosotros, hermano, para los que le aman. Hermano, nosotros amamos al Señor y Él nos ha preparado cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros, y solamente resta que nosotros le seamos fieles y que estudiemos su palabra y que nos entreguemos a Él, creyéndole confiadamente de que Él es nuestro Salvador, hermano. Amén. Gloria a Cristo. Verso 10 dice, pero a nosotros Dios nos la reveló por medio de su Espíritu. Esas cosas que no se pueden ver, que no se pueden escuchar, que no se pueden hablar, Él nos las ha revelado por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, hermano. ¿Ah? Dice más adelante la palabra, lo vamos a seguir leyendo. Porque ¿quién es el hombre que conoce lo que hay en el interior del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hermano, si usted siente frío y tiene una actitud como de frío, yo sé que usted siente frío, porque hay un espíritu de hombre que usted tiene y que yo tengo. ¿Ah? Yo sé que usted tiene frío. Si usted se golpea y anda renqueando, yo sé que lo que le pasó a usted le duele, porque yo tengo el espíritu de hombre y usted tiene el espíritu de hombre. Pero ahora miremos lo que dice, que en Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido,
no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos los dones que nos fueron dados por Dios. Ahí, hermanos, nosotros tenemos que conocer esos dones. Tenemos que conocer cómo se mueven esos dones. Aún aquí, hermanos, en medio de su congregación, nosotros tenemos que conocer cuáles son esos dones que se mueven en medio de su pueblo, hermano. El don de profecía, el don de sabiduría, el don, hermano, de palabra profética, el don, hermano, de hablar en lenguas. Nosotros debemos de conocer. ¿Por qué, hermano? Porque hemos recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios está en nosotros, porque nosotros no somos ajenos, hermano. Dios nos los ha dado a nosotros, y nosotros sabemos que aquel que está hablando profecía, está hablando, Dios la está usando, y Dios va a hablar en medio de ella, hermano. Aquel que está hablando en lengua, está hablando lenguas porque Dios le está dando lenguas. Hemos recibido el Espíritu de Dios, hermano, y estamos en una congregación donde dijo mi hermano a un principio, donde venimos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Aquí no venimos a hacer otra cosa, sino venimos a alabar el nombre de Dios. Y como venimos a alabar el nombre de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y sabemos que todo lo que aquí se hace es para la gloria de Dios, hermano. La palabra se mueve a través de la palabra del Espíritu de Dios. La profecía se mueve por medio del Espíritu de Dios, hermano. Y todo lo que se hace, esas alabanzas, sabemos que Dios las recibe, hermano, porque estamos en medio de su pueblo, hermano. Y estamos recibiendo el Espíritu de Dios, porque proviene del Espíritu de Dios. Verso 12: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos los dones que nos fueron dados por Dios. De estos también hablamos, con palabras enseñadas, no por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu. Y los espirituales, comparamos las cosas espirituales. Lo que le decía, hermano, nosotros sabemos lo que se mueve aquí, porque somos espirituales. ¿O no somos espirituales, hermano? Somos espirituales porque estamos aquí alabando a un Dios en espíritu y en verdad. Tenemos el Espíritu de Dios porque Él nos ha dado ese Espíritu para que nosotros caminemos en el Espíritu, hermano, y conozcamos las cosas que son del Espíritu. Y sabemos que las cosas son del Espíritu. Porque, ahora, mire, verso 14. Porque el hombre natural, dice, no acepta las cosas espirituales, porque le son locura, pues no pueden comprenderlas, porque han de discernirse. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso, mi hermano, cuando viene un amigo y hay vasos, ¿y qué hacen tanto ahí? ¿Por qué palmean? ¿Por qué cantan? Y todos los días, y cada domingo, y te levantas temprano para ir y los jueves, que está hablando ahí, que hermano, no entienden, no conocen, porque no les son revelados, hermano. Por eso es que muchas veces los amigos no saben, no comprenden, no entienden todo lo que nosotros venimos a hacer aquí. Pero nosotros sí entendemos porque hemos recibido el Espíritu y ese Espíritu está dentro de nosotros, sobre nosotros y con nosotros, hermano. Por eso es que nosotros entendemos y sentimos, hermano, esta presencia maravillosa. Gloria a Dios, denle palmas al Señor. Por eso es que no la pueden comprender, hermano. Cuando se les lee la palabra no la pueden entender porque dice que no les es revelado todavía. Hermano, para hacer un poco de Biblia, cuando Nicodemo llegó a ver a Jesús, Nicodemo era un hombre fariseo, entendedor de la palabra, hermano, conocedor de las leyes, pero no conocía la palabra.
No le había sido revelada la palabra, hermano. Por eso no comprendía lo que Jesús andaba haciendo. Y fue necesario que Jesús le explicara y que él entendiera y él conociera lo que es Jesús, hermano. Por eso es que nosotros entendemos, porque nosotros le hemos recibido y le hemos conocido, hermano, porque con nosotros, yo sé que usted y yo hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Le hemos confesado con nuestros labios: Señor, tú eres mi Dios, yo creo en ti. Hemos abierto nuestro corazón. Por eso es que nosotros creemos, porque Él ya ha hecho la obra en nosotros. Pero los que son carnales, hermano, dice la Biblia clara, que no entienden, no conocen, no saben lo que se hace aquí. Pero usted y yo sí sabemos lo que hacemos aquí. En cambio, verso 15, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie, hermano. El verso 16 dice: porque ¿quién ha conocido la mente de Dios para que lo instruya? Pero nosotros, ¿qué dice? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Será que Cristo dirá: ay, no voy a la iglesia? ¿Va que no? Cristo está en medio de nosotros. Él está deseoso, hermano, esperándonos aquí. Cuando nosotros venimos, es el primero que está aquí, hermano, esperando a su pueblo. Sí, hermano. ¿Será que Cristo dice: oh, ya viene Semana Santa, nosotros también? No, mi hermano, tenemos la mente de Cristo. Cristo no está pensando en cosas terrenales. Cristo no está pensando en lo de este mundo, sino la mente de Cristo está allá arriba, mi hermano. Porque todo lo espiritual, hermano, es de Él, en su reino. Por eso cuando Él estuvo aquí, hermano, Él pasaba orando, pasaba trabajando, pasaba evangelizando. Esa es la mente de Cristo. Esa es nuestra mente, hermano. Trabajar en el Señor. No estar pensando en otras cosas, en las fiestas. No, mi hermano, eso no es con nosotros. Nosotros ya somos apartados para Cristo. Ya debemos de vivir una vida apartada. Debemos de estar, hermano, con nuestra mente en las cosas del Señor, hermano. Porque qué feo es cuando uno que dice que es creyente y se echa aquellas mentirotas tremendas, hermano. No le ha nacido de nuevo. Ya me está sonando la alarma ahí, hermano. Tenemos la mente de Cristo, mi hermano. Amén, hermano. Y debemos de pensar eso. Nuestra mente debe de ser como la de Cristo, hermano. Andar correctamente, hacer lo que debemos de hacer correctamente, adorar al Señor, buscar al Señor, hermano, clamar al Señor, buscar su palabra con ansiedad, hermano, para llenarnos de su palabra. Eso es, hermano, para crecer, para ser igual que nuestro hermano Jesucristo. Amén, hermano. Esa es nuestra mente, tener el deseo siempre de estar aquí en la casa del Señor, porque aquí es donde nos venimos a llenar, aquí es donde nos venimos a gozar, aquí es donde nos venimos a edificar, hermano. No vamos a ir a un lugar, hermano, a otro lado. Allá no nos van a recibir, no nos vaya a pasar como aquel que iba a la iglesia, iba con su Biblia, hermano, y vio una pelea entre borrachos ahí, y estaban todos los borrachos ahí haciendo la bulla de quién se estaba pegando, y él iba pasando, iba para la iglesia y vio que se estaban agarrando los dos, y se regresó y vio toda la multitud ahí que estaban dándole vuelta a esa pelea, y estaba él ahí viendo cómo se estaban agarrando, y vino uno de ellos y lo vio y le vio la Biblia así, y le dijo: ¿tú eres cristiano? Sí, le dijo. ¿Y qué haces aquí? Le dijo: ¡pam! Y bien merecido, ¿no, hermano? Bien merecido, porque no tenía nada que hacer ahí. No estaba predicando. No estaba predicando. No estaba predicando. Estaba viendo el bochinche, hermano. Entonces, por juzgón, por metiche, le fue mal. Mejor camino para acá, derechito a la iglesia. Aunque nos digan otra cosa, aunque nos digan aleluya, aunque nos digan muchas cosas, pero es mejor aquí.
y no en otro lado. Amén, hermano. Que la gloria sea para Dios. Siempre, hermano, siempre. La gloria es para Dios. Aleluya. El tiempo con mi hermano. Eran 16 versículos nada más, hermano. Aleluya. Que la gloria es para Dios, hermano. Amén, hermano. 16 versículos, pero poderosos. Amén, poderoso en el Espíritu Santo. Gracias. Hermosa la enseñanza. Cuando Dios nos Amén. da la sabiduría, como dijo mi hermano, podemos entender la palabra. Y gracias, hermano, gracias. Amén. Porque Amén. nos la pudo explicar sencilla. La sabiduría viene de Dios. Amén. Y nos decía esta enseñanza que nos decía mi hermano. Gracias. ¿Saben qué? No hay que predicar con sabiduría humana. Hay que buscar el poder de Dios. O sea, decirle, Señor, dame el poder para poder predicar tu palabra y que tu palabra, Señor, llegue hasta los huesos de los que nos están escuchando. Amén. Hasta el tuétano, dice la palabra. Entonces, pedirle al Señor, Pablo nos lo está diciendo ahí, ¿saben? No prediquen con vana sabiduría humana, prediquen con el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermanos, que siempre estemos buscando eso, la saturación del poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos hablar esa palabra con poder de Dios. ¿Amén? Es lo que nos enseñó todo este capítulo. Gracias, hermano. Y luego dice ahí, demos gracias a Dios que Él nos reveló a nosotros, nos reveló esa sabiduría, nos reveló toda su palabra, hermanos. Porque ciertamente, si viene alguien del mundo, casi todos aquí, hermanos, ya somos gente que conoce la palabra de Dios. Y les pregunto, ¿pudieron entender el mensaje? Sí, que debe de ser sencillo, pero debe de ser con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, debemos de pedirle al Señor eso. Señor, quiero que mi familia se salve, que mis hijos se salven. Primeramente pídele tú el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque si tú no conoces, ¿cómo puedes enseñar el camino a alguien si tú no lo has recorrido? ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el camino? No vas a poder enseñar el camino. Entonces, si no lo conoces, no vas a poder, te vas a perder juntamente con la persona. Entonces, por eso nosotros necesitamos tener ese poder de Dios. Este capítulo, como dijo mi hermano, pequeño pero con mucha enseñanza. La enseñanza es, tenemos que buscar nosotros el poder de Dios para poderlo enseñar con ese poder. ¿Sí? Cuando hablemos que sea el Espíritu Santo el que se mueva cuando hablemos. Amén. Que no seamos nosotros. De hecho, mis oraciones son siempre, Señor, ayúdame a preparar este mensaje, Padre. ¿Por qué? Para que llegue a los corazones de mis hermanos. Porque para entretenerlos, hermanos, soy bueno para los chistes. Yo soy muy bueno para los chistes. ¿Sí? Y hay un pastor que siempre empieza sus predicaciones con un chiste. ¿No han oído? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo para los chistes soy muy bueno y me sé muchos chistes. Pero ¿sabe? Ese no es el chiste. Ese no es el chiste. El chiste aquí es que la palabra del Señor llegue a sus vidas, llegue a sus corazones, y que nosotros podamos cambiar y que ayudemos a otros a cambiar. Me da gusto porque le digo a mi hermana Ceci y mi hermano Tomás, estuve allí en el hospital con el hermano de la hermana Ceci, y ¿saben qué? Y yo sé que han aprendido de la palabra, y me da gusto cuando los oigo a ustedes predicando la palabra. ¿Por qué? Porque ya saben predicar. O sea, ¿saben qué? El Señor nos va a dar el tiempo en esta iglesia cuando seamos gente ya con mucha capacidad de gente, pero nos ha estado preparando. Yo estoy viendo cómo ahora ustedes hablan de la palabra y las almas crecen, las almas aceptan a Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes han tenido ese encuentro con Dios, y la gente lo puede ver el cambio en ti. Cuando tú estás hablando, pueden ver el cambio en ti. Pueden ver el poder de Dios. Eso es lo que nos decía Pablo en este capítulo. ¿Saben qué? No hablen con sabiduría humana, hablen con el Espíritu de Dios. Así es. Yo le doy gracias a Dios porque Él nos dio ese Espíritu Santo, y ahora podemos discernir todas las cosas. Así es que nuestro pedir siempre sea: Señor, danos más de tu poder, hermano, danos más de tu sabiduría, para que prediquemos tu palabra y la prediquemos con poder. Amén. Así es que da un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Vamos a ponernos de pie en esta noche.
Y le vamos a dar gracias al Señor en esta noche. Y vamos a decir gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseñaste, hoy nos enseñaste que sin tu Espíritu Santo, sin ti no podemos hacer nada. No puedo hacer nada. Le vamos a decir en esta noche, Señor, sin tu poder yo no puedo hacer nada. Sin tu Espíritu Santo yo no voy a poder hacer nada. Entonces le vamos a pedir al Señor en esta noche, le vamos a decir, Señor, me abres el micrófono, ahí está. Le vamos a decir eso al Señor en esta noche. Señor, gracias porque nos enseñaste por medio de este capítulo 2, nos enseñaste que tenemos